Es como ponerse lentes, ¿no? Lo que hablábamos, esto de las miradas y los paradigmas. Y se llega a conclusiones y a veces a formas de interpretar completamente distintas. Por eso yo el otro día les decía que éticamente cuando vengan a hacerles una consulta, ustedes nunca pueden decir en la primera vez que escuchan un caso o una consulta, o les va a pasar, lo llaman por teléfono, más ahora, ¿no? Pero pasaba siempre, como si el derecho fuera una receta, ¿no? Entonces, me pasó esto, ¿qué tengo que hacer? Y eso no se responde fácil, depende. Siempre lo más serio es decir, déjame que estudie un poco el caso, porque hay que ver las distintas bibliotecas, las distintas jurisprudencias, qué puede asistir razón o qué no, por dónde se puede litigar o no conviene litigar. A veces lo más serio es desistir, poder plantearle a la persona con responsabilidad y ética todas esas cuestiones. Todo eso tiene que ver con parte del ejercicio profesional. El tema es que sepan que aprenderse las leyes de memoria les va a servir para saber dónde buscar, pero no para ejercer. Después empieza toda una etapa, quienes por ahí hay gente que ya lo está haciendo, nueva de interpretación de eso. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, te escuché medio cortado, Jorge. Otra vez soy Buenas yo tardes. y mis auriculares. No, buenas, buenas. Ahí Hola. sí, ahora sí, perfecto. Gracias. Sí, sí. Bueno, esperamos hasta las 5 y comenzamos, ¿les parece? Bien, seguimos con Whitker, ¿no? O lo No, ya dejamos. terminamos. Bueno, Yo por eso les preguntaba si había quedado dudas y les comentaba que de todas maneras, hoy arrancamos el módulo 2, que son las distintas etapas de un proceso de investigación. Y después viene el primer parcial, que entra todo el módulo 1, que es la parte epistémica y metodológica, más teórica, y todo este módulo 2 de cómo formular algunas cosas más prácticas, que también tiene cuestiones teóricas. Y que vamos a tener una clase de repaso antes del parcial, de todo el módulo 1 y todo el módulo 2. Y tienen los foros para hacer consultas de eso también. va a haber material colgado en EVA, ¿no? Como siempre. Del No, el 2. material sigue siendo el que tienen. Sí, el 2 Ah, ya está abierto, ya se los iluminé. Les iluminé los está. textos que van para la primera y la segunda parte de este módulo, que ya tienen hasta la guía de lectura, que es la clase de hoy y la del martes que viene, antes de Semana de Turismo, ahí para que se Bien. entretengan. Ya pueden empezar con esta segunda parte. El parcial Esa que segunda fecha es, parte es el parcial, ya les digo, está porfa, puesto ahí, pero ya les por digo, favor. sí. Es el 27 de abril, finales de Mu- abril. Es más Muchas o menos gracias. un mes lo que nos tomó el módulo 1, la parte general teórica, que es la más fuerte a nivel teórico, y esta no es que tenga menos de teoría, tiene teoría en las definiciones de cada etapa, a veces se pide características o funciones de cada etapa, pero también acá empiezan las formulaciones de la otra parte de la materia que ya es más taller y se mezcla. Entonces, un problema de investigación, cómo se formula, un objetivo, cómo se formula, una hipótesis, cómo se formula, es decir, además de la definición teórica de qué es, cómo se hace en la práctica. Entonces, uniendo el 1 y el 2, llegamos al primer parcial que tomaríamos en el módulo 2 casi todo abril también. Esta parte es más rápida y tiene menos lectura en Muy bien. general, es más puntual, pero no Muchas quiere gracias. decir que no hagan los resúmenes ni, no por No, nada, no. ni sigan las guías, que es lo que tenemos ahí para, para seguir el curso. Bien. Bueno, si les parece, empezamos. ¿Cuántos somos? Parece que cada vez somos menos, ¿eh? Poquitos, a ver. Los valientes al morir. Re poquitos, los valientes. Se están aburriendo tanto. Yo trato de hacérsela lo más llevadero, pero bueno. Tenga fe, esto es así, esto es constancia. No, Es constancia, sí. Es constancia, sí. Y además ya cuando llegue la fecha de parcial ahí empiezan a aparecer todos y a desesperarse de cómo era, de qué es esto, de dónde lo leo, y eso, etcétera, bueno, lo etcétera. sabemos por experiencia, etcétera, etcétera, sí, tal cual. Gracias, Pablo. Esto es Ismael, como, la esto clase es como, pasada dimos construcción de objeto de estudio, que está en Borsotti, qué tenés que tener en cuenta al construir un objeto de estudio, y después vimos el objeto de estudio del derecho, que es el texto de Whitker, que es muy importante, donde vos ves las distintas tradiciones o corrientes que hay en el derecho y la propuesta del tridimensionalismo, que es, la vamos a reiterar en marco teórico, pero
para que ya lo sepan que es de Rayl, en realidad, y lo toma este autor Wicker, que es el texto principal, de que el derecho es todo, ¿no? Es hecho, valor y norma. La norma objetiviza o sintetiza el hecho y el valor. Eso también no solo está en la guía de lectura de Wicker, sino es la tarea que tienen, que es voluntaria, por si quieren sumar puntos en caso de duda, que estará abierta hasta después del primer parcial, que es el 27 de abril. Y vamos a tener clase de repaso, entonces si te quedan dudas, pues de Wicker o de Borsotti, que es lo que vimos en la clase que te perdiste, lo planteas en el foro y lo revisamos en la clase de consulta antes del parcial. ¿Sí? Ok. Bien, entonces arrancamos. ¿Qué vamos a ver en esta clase de proceso de investigación? Solo la primera parte. Ahora les voy a mostrar cómo es el proceso, que a eso van a llegar en el tercer parcial integrador, a presentar un proyecto, no a realizarlo, pero a presentarlo. Ya creo que les iluminé todo, o casi todo, o sea que ya pueden ver más o menos cómo viene el curso. Y pueden ver hasta la consigna del tercer parcial, con la fecha y todo, en EVA. Pero hoy vamos a tratar de ver cómo comenzamos, o en realidad cómo se imaginan ustedes que empieza un proceso de investigación, qué es lo que recomiendan los autores, que hay que tener en cuenta, y ahí va a aparecer la idea, valga la redundancia, de idea. Empezar por una idea, que también se le llama idea inicial o pregunta inicial, ahora lo vamos a ver, pero ¿qué tiene que tener esa idea? Para ser parte o arrancar ya del punto de partida para un proceso de investigación. Después vamos a ver qué es un tema de investigación, que es algo como distinto, de dónde pueden surgir los temas de investigación. Después, ¿por qué en esta misma etapa en simultáneo? Jorge, no bosteces que me matás. Si querés apagar, mutear el micrófono. Perdón, estoy En de las este 6 de la mismo mañana, momento, estoy con sí, estamos mudanza. cansados, se entiende. Sí, Ay, sí, perdón, tranquilo. perdón. Solo que eso, es algo que quieras comentar. Bueno, ¿por qué en este primer momento de empezar con la idea o el tema ya es necesaria una etapa que tiene que ver con la revisión de antecedentes sobre el tema y que a eso se le llama también estado del arte? ¿Qué es eso? Se dice que tiene dos fases, ¿cómo se llaman? ¿Con qué tienen que ver? Para llegar a una gran etapa de las primeras, que es la formulación del problema de investigación. Que acá aparece una primera cuestión práctica que tiene una forma de formularse, valga la redundancia, tiene una manera de postularse el problema de investigación, que hoy lo vamos a ver y lo vamos a ejercitar. Acá en este segundo módulo empezamos a hacer eso con algunas cosas, como les decía. Tenemos la definición teórica y tenemos la parte práctica de taller, ya integrada, ¿sí? Y esto lo vamos a seguir reforzando en el módulo 3, en el 4, y esto es lo que terminan presentando en el tercer parcial integrador en el proyecto, donde van a elegir un tema, hacer preguntas, llegar al problema, formular los objetivos, el marco teórico, es decir, todo esto que vemos acá, en el último parcial lo van a hacer, lo van a escribir como proyecto de investigación. No hacer en cuanto a llevar a cabo, no es que van a ir a hacer entrevistas, van a decir, en este caso realizaría entrevistas y este sería el protocolo, eso ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. No van a llevar, pero sí van a presentar lo que sería un modelo típico de proyecto de investigación. Entonces, en esta clase vamos a ver idea, tema y problema, para hacérselo más sencillo. Y en todo eso, la importancia de algo que ya venimos viendo, que es la ruptura epistemológica, que acuérdense que era desde un primer momento, ahora vamos a ver que sí, y de los antecedentes, o también llamado estado del arte, que es la revisión de literatura. Ya empieza acá la revisión bibliográfica. Entonces, acá tienen, y ojo porque en la guía de lectura se los puse también así, con esta aclaración, esta es una forma clásica de presentarles cómo sería un proceso de investigación, ¿no? Entonces se divide como en etapas. Pero cuidado, porque estas etapas, primero que no necesariamente se cumplen todas, depende del proyecto de investigación que ustedes tengan. Hay proyectos de investigación que no requieren hipótesis, hay diseños de investigación más flexibles como los cualitativos, que ya creo que lo hablamos, van y vienen, y cuando están en el punto, ven, de recolección, el último, recolección de datos, y se encuentran en el campo con algo, pueden volver para arriba y cambiar el marco teórico por algo que les emergió del campo y encuentran un marco teórico más acorde. Pueden incluso reformular el problema en una dimensión que no habían visto. Entonces, hay diseños mucho más flexibles y depende del paradigma, ya lo vamos a ver, que esto no se da secuencialmente tan así, ni necesariamente en este orden, ni todas estas etapas. Pero sí, en cualquier proyecto de investigación o proceso, todas estas etapas tienen que ser coherentes.
coherentes entre sí, las que estén, ¿sí? Si yo tengo una idea, un tema o un problema que se está preguntando sobre determinada dimensión de un fenómeno social, el marco teórico tiene que ser acorde, no puede estar mirando para otro lado, mi teoría que le da sustento, mi diseño de investigación de qué voy a investigar tiene que ser acorde, no puedo estar planteando objetivos y formas de diseño que no tengan nada que ver con mi problema, la hipótesis ni hablar, si tiene hipótesis del proyecto, lo que yo creo que va a pasar no puede no estar completamente desligado del problema que yo planteé, o en la hipótesis agregarle algo que no lo planteé nunca antes, ¿se entiende? Es como que lo que tiene que mantener toda esta dinámica siempre es coherencia. Y esa es una de las cosas que se revisa o se exige al evaluar los proyectos, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, pero para que lo vayan sabiendo. Entonces vamos al punto 1, el arranque de un proceso de investigación y de un proyecto. Kivi les dice que la investigación es por definición algo que se busca y que empiecen con esa tranquilidad. Uso una expresión como que no hay que vivirlo como una angustia paralizante. Él lo que dice es que seguramente a una persona que nunca investigó, la primera vez que le proponen investigar, como puede ser el caso de ustedes, que van a terminar haciendo un proyecto o que tienen esta materia y de repente en la carrera, medio que paraliza o intimida o da mucha incertidumbre que alguien les pregunte, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál va a ser tu tema de investigación? ¿Qué vas a investigar? ¿Por qué? ¿Para qué? Y claro, de todo lo que hay del mundo, ¿qué vamos a investigar? Es como demasiado abrumador. Entonces lo que él dice es que primero hay que tomárselo con tranquilidad, que ningún tema es demasiado trivial, que todo tema es provisorio, que no se preocupen por esas sensaciones que invaden buscando el conocimiento científico. Acuérdense que muchas veces partimos de cuestiones de la vida cotidiana, del conocimiento cotidiano como fuente, pero después haciendo la ruptura lo convertimos en un problema con carácter de conocimiento científico. Entonces lo que él sugiere es, bueno, tenemos una idea de algo para investigar porque algo nos mueve respecto al derecho. Traten de plantearlo como pregunta inicial. Por eso también se conoce como idea inicial o pregunta inicial. Lo van a ver así en los manuales, ¿sí? Pero ya acá hay una exigencia. Acá, punto 1. Todo eso que les dije de tranquilidad, sí, pero con una exigencia. Ya se hace la ruptura epistemológica. Si se acuerdan todo lo que hablamos de ruptura y todo lo que habló Maximiliano también, de la opinión, de las distintas cuestiones que valores, prejuicios, prenociones, lenguaje coloquial que nos pueden invadir en la investigación, bueno, ya la primera pregunta que nos planteamos de qué quiero investigar no tiene que tener eso, ¿sí? No tiene que tener prejuicios, prenociones, valores, ¿sí? Entonces acá están las cualidades que tiene que tener esta pregunta o idea inicial. Claro, desprendiéndonos de los conceptos anteriores, tratando, ahora vamos a ver que de la mano de esto vamos a ir leyendo, de la mano de pensar esa idea inicial, vamos a ir leyendo qué hay sobre eso y nos van a aparecer conceptos. Al aparecer conceptos teóricos nos ayuda a depurar todo lo que pueda haber de lo coloquial ahí. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Pero ahora estamos en la idea, son como las etapas previas al problema de investigación, que es como la etapa fuerte de estas primeras iniciales. ¿Sí? Entonces, esta idea que nos planteamos de qué investigar tiene que ser clara. Bueno, ahí les dice, yo se los reduje, pero hay un montón de ejemplos en el texto, que no haya vaguedad, que no haya ambigüedad. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que hablábamos de que el lenguaje es polisémico y que era esto de la ambigüedad y la vaguedad? Hablen un poco ustedes, así. Algo que tenga fundamento, que tenga contenido en lo que tiene que ver con respecto a vaguedad. ¿Me Más que explico? eso, más apuntado a claridad, a que sea Sí, claro. sí, pero Si yo obviamente que digo, qué bueno ese mate. sí, si yo digo, por ejemplo, a ver, estoy buscando algo jurídico y lo jurídico en general trata de evitar justamente eso, la laguna, la vaguedad y la ambigüedad. Entonces voy a buscar algo más sociológico. Si yo digo la exclusión, Sí, mi idea inicial es sobre la exclusión. ¿Qué pasa con no, esa palabrita? es muy genérica, es muy exclusión de qué, de dónde, cómo, Exacto, es exacto, muy muy amplia. bien. Es muy amplia, puede significar muchas cosas a la vez, no está claro a qué me refiero.
Exacto, que no haya confusión. Bien, eso es evitar la vaguedad y la ambigüedad, que la tiene, claro, y ni siquiera todavía ahí empecé con la pregunta concreta, como dice Erika, pero estaba buscando un concepto que fuera vago o ambiguo, ¿sí? También si yo digo mi idea de investigación va a ser la exclusión social, económica, política, jurídica, cultural de los habitantes de el barrio tal en comparación a los del barrio tal, en comparación a los del barrio tal, en relación a las condiciones educativas y en relación a las condiciones, ya me fui tanto que me perdí por dónde empecé, pero les estoy tratando de dar un ejemplo de esto. ¿Qué pasa si es larga y compleja? ¿Ustedes entienden qué estoy queriendo investigar? No, no, se Claro, la idea pierde. era que se pierdan, Gastón. Claro. ¿Cómo? Sí, te escucho. ¿Quién habló ahí? Había una compañera que estaba hablando. Sí, Lucía, eras vos. Escapa la precisión y claridad de la idea. Exacto. Porque me estoy haciendo como una idea que se me empieza a volver muy larga, muy compleja. Ya van a ver que eso, aparte, en lo último que tiene que ver con la cuestión ahí de factible, también es inabarcable, ¿no? Entonces tengo que tratar de que sea una idea lo más unívoca, es decir, que implique un universo concreto, preciso, ¿sí? Después tiene que ser factible, realista, y esto creo que lo hemos hablado respecto a la investigación. Yo tengo un tiempo para investigar, en el caso de cuando a uno le otorgan una beca de investigación, tiene 6 meses, 1 año, 2 años, 3, 6, depende del tipo de beca de investigación que esté haciendo. Recursos, a veces tiene recursos, a veces los hace ad honorem, qué cantidad de recursos, los materiales para hacerlo, el acceso y el conocimiento y el uso de medios técnicos. Acá les doy un ejemplo otra vez aparece mi hermana, que sé que la estoy extrañando mucho, pero que también sucede en las ciencias naturales, porque yo lucho contra esa frontera también. Una fórmula de un medicamento que a ella le costaba 2 años procesar en Argentina, la procesó en 4 meses en Estados Unidos, en Chicago, con una beca, ¿sí? Y eso era meter una fórmula en una computadora. Pero las computadoras que existían en la universidad en La Plata, que es donde vive mi hermana, tardaban 2 años en procesarle una cosita así que yo no entiendo mucho, pero que becada en otro país, con otro tipo de software y computadora, le llevó 4 meses. ¿No? Entonces eso tiene que ver con tener acceso a los medios técnicos. En las ciencias sociales nos puede pasar con que queremos investigar procesos que quizás están en países muy alejados, que es muy costoso viajar, que no es fácil acceder, que más si lo queremos hacer comparativo. Bueno, ahora la pandemia agregó mucho más, pero imaginemos que en momentos de normalidad, entre comillas, pudiéramos viajar a hacer estudios comparativos, por ejemplo, de las constituciones, como yo he hecho en el doctorado, o ustedes de la parte jurídica que les interese, jurisprudencia, y quieren meterse en los tribunales, en los parlamentos, y quieren hacer entrevistas a los operadores jurídicos, a los notarios, a los escribanos. Bueno, eso va a depender del soporte realista, material, que tengan para llevar a cabo la investigación. Entonces, la idea no puede plantearse algo que no puedan llevar a cabo a nivel de factibilidad. Maximiliano, buenas noches. Y por último, pertinencia, que tiene que ver con no juzgar, ¿sí? El moralismo, le dice Kivi, los juicios morales. ¿Qué pasa si mi idea es de investigación inicial es lo ideal la pena de muerte como figura respecto a la bondad o la maldad del ser humano? ¿Qué pasa si yo tengo una idea así? ¿Qué no hice? Que No, ya debo hacer desde este momento. no hizo la famosa ruptura. Exacto, no hice la ruptura, Hay, porque le estoy hay poniendo que un montón de generarle, valores a eso. claro, hay como que ser, digamos, abstraerse de todo y ser objetivo, tener su impronta, decir, puntualizarse, focalizarse. Sí, y en ese caso, la única posibilidad de que nosotros indaguemos valores es si los estamos indagando con neutralidad. Por ejemplo, yo sí puedo tener una idea de investigación que sea, por ejemplo, quisiera comparar los valores que subyacen a quienes están a favor de la figura de la pena de muerte con los valores que subyacen a quienes están en contra. Pero yo soy un observador que está mirando
o indagando sobre valores. Pero no, mi idea comparativa y analítica no tiene la valoración en sí a favor o en contra. ¿Se entiende la diferencia? Por eso ahí está entre paréntesis. El único caso donde va a haber valores es si los valores de manera neutral son el objetivo de la investigación. Que en derecho pasa por el naturalismo que hablábamos, ¿se acuerdan? Vamos a repetirlo después en el repaso y cuando lleguemos a la etapa de marco teórico. Pero de una perspectiva naturalista, muchos juristas se preguntan, ¿qué valores subyacen a tal decisión jurídica, a tal figura, a tal instituto jurídico, a tal análisis de sentencia? Y ahí se están preguntando, pero no arrancan diciendo qué bien, qué mal, qué horror, ¿sí? Porque ahí no estaríamos respetando la ruptura ni estaríamos en el plano del conocimiento científico, ¿sí? Ismael dice, ¿cómo afectó la pandemia a los barrios más marginados de Montevideo? Ahí hay una que no estaría bien, hay una expresión que no sería correcta de acuerdo a estas tres cosas que están acá. A ver. Que sería la claridad de a qué te referís con barrios más marginados. Estoy siendo muy fina en puntualizar, pero está buenísimo que empiecen a dar ejemplos para que podamos ver esto. Porque yo, si vos me decís que tu idea es cómo afecta la pandemia a los barrios más marginados de Montevideo, yo tengo que poder entender qué estás pensando, que vos lo das por supuesto en tu cabeza, pero un lector no. Entonces yo te puedo preguntar, ¿cómo afectó en qué sentido la afectación? Sanitaria, económica, social, de acceso a derechos, etcétera. Y vas a tener que elegir una dimensión. ¿Qué entendés por barrios más marginados? Me lo vas a tener que puntualizar. Tal, 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 tal. Y si llegáramos, que te estás adelantando, a problema de investigación, siempre está acotado en tiempo y espacio. Vos el espacio lo pusiste, Montevideo. Faltaría 2 años, 2020, 2021, que ya vamos a llegar a eso. Pero bien el ejercicio para verlo, ¿sí? Como idea inicial está bien, pero hay que ir depurando eso, ¿sí? Entonces, esto de la pertinencia de las ideas que se les van ocurriendo es que no juzguen la realidad, ¿sí? Si está bien o si está mal. En tal caso la analizan, ¿se acuerdan? La explican o la comprenden, depende del paradigma positivista o hermenéutico en el que estén, pero no la juzgan, ni tampoco profetizan. La idea de, un poco de esto habló Maximiliano, tiene vinculación. La idea de que un cientista es una especie de profeta o Dios que tiene un discurso pseudomístico y viene a decir qué es la realidad y qué puede suceder con la realidad, bueno, es algo que volvemos a la ruptura epistemológica, ya estaría como criticado o superado, ¿sí? Y después, esperen que la flechita, ahora sí. También esta cuestión de idea no solo la tienen, yo les voy a intercalar los autores y los ejemplos para que les quede la clase completa de estas primeras cuestiones, de las primeras etapas del proceso. Esto de la idea también les aparece en Hernández Sampieri, ¿sí? Y Hernández Sampieri es más gráfico en esto de la idea de investigación. Dice, ¿de dónde pueden salir? ¿Cuáles son las fuentes de esas ideas? Aparte de que ya sabemos de que nos genera incertidumbre y ansiedad, de que son provisionales, de que ya tenemos que hacer la ruptura, que tienen que ser claras, pertinentes y factibles. Todo eso nos lo dijo Kivi. Grandi Zampiri le dice cuáles son las fuentes, ¿sí? Hay un montón. En realidad es casi que todo lo que nos pasa puede ser una fuente de una idea de investigación. Puede ser nuestra experiencia, algo que nos pasó o nos pasa, materiales escritos, algo que leí, no necesariamente científico, puedo haberlo leído en una tesis, en un libro, en un artículo científico, también lo puedo haber leído en el periódico, en una revista, en un libro de literatura, en el arte, haber visto una serie, una película, y a partir de ahí verlo. Teorías nuevas que salen, que me llaman la atención, me interesan, descubrimientos de investigaciones, porque hay cuestiones nuevas, por ejemplo, ahora el derecho informático, todos los derechos que tienen que ver con el avance de la genética, por ejemplo, la subrogación de vientres, hay un montón de debates que todavía el derecho viene como un poquito, o en realidad son novedosos para el derecho, y entonces son temas que en general le llaman la atención, de una conversación con su pareja, con su familia, con sus amigos, de observar algo que sucede hasta en la parada de ómnibus, o en el supermercado, en el kiosco, en la feria, de las creencias que tienen
¿por qué estudia abogacía? ¿Qué tiene que ver el derecho con la justicia? ¿Qué será la justicia? Y ahí lo van afinando, afinando, afinando por lo de la vaguedad y la ambigüedad. Profe, otro Sí, tema este interesante que está muy en boga, el comercio electrónico. sí, claro. Y todo lo que es las monedas, las bitcoins, y cómo va a regularse eso. Hay algo que está muy interesante en este momento, que en realidad existió siempre, que es la tensión entre el derecho internacional y el derecho local. Y en muchas figuras van a encontrar eso. Hay toda una gama de lo que es derecho internacional, y ahí tienen cortes, como la Corte Interamericana, si hablamos de derechos humanos, pero tienen todo tipo de cortes, y después tienen las cuestiones de soberanía y de derecho local. La tensión global local, que Robertson, que es un autor, un sociólogo, llama glocal, jugando con las dos palabras, porque en este momento, a partir de la globalización y todo lo que esta segunda modernidad o posmodernidad para otros sería un momento de extensión de las redes y la informática y demás, han hecho es que conviven lo global con lo local juxtapuestos. Imagínense para el derecho cómo es resolver eso, cuando el derecho nació en el marco de un Estado-nación, de una modernidad donde la frontera, la soberanía y el territorio, acuérdense de los elementos del Estado, eran claros y la interrelación internacional no era tan frecuente como es hoy. Ahora cada vez más, ahora hace un tiempo, como la sociedad avanzó y cambió, la dimensión internacional empieza a jugar, a veces por encima, a veces de manera en juxtaposición. Entonces, ese tipo de discusiones están muy en boga ahora para el derecho. Esas dos dimensiones, en distintas temáticas, cualquiera que les guste, desde lo ambiental a lo que quieran, depende de lo que les interese. La parte de derecho privado, derecho laboral, derecho penal, lo que quieran. La Bien, violencia de género. bueno, ni hablar, todos los tipos de violencia, porque hay muchos, si responden a no o no a un sistema específico, ¿sí? La violencia siempre fue un tema. El tema, valga la redundancia, es cuál, de dónde viene, cuál es la raíz, cómo interactúa con otros tipos de violencia y también se justapone, ¿sí? Es un tema histórico, porque si la igualdad, bueno, el tema de la igualdad para el derecho es casi que eterno, ese dilema, y es intrínseco a nuestro debate, cómo se consigue la igualdad, si la igualdad formal o la igualdad en la diferencia, esa discusión el día de hoy cuando están en boga las políticas por la identidad, que sería una igualdad en la diferencia, está muy fuerte esa discusión, ¿sí? Que tiene que ver con la equidad. Pero bueno, por eso tienen un mundo ahí. El tema es que con todo este tipo de fuentes, a veces se entremezclan, porque vi una película, lo conversé con un amigo, después me fui a buscar a Google y encontré una nota periodística, y después me fui a la parte de Google académico o a un buscador más científico y encontré artículos de cientistas sociales sobre eso o de abogados sobre eso. Me voy informando y van formando la idea, ¿sí? Exacto. Exacto, como dice Pablo, lo de la equidad o la igualdad de diferencia es si es igualdad o es privilegio. Y al revés también, si la igualdad formal en realidad no esconde un privilegio, porque no todos los ciudadanos entre la norma, lo que dice la norma y la realidad son iguales ante la ley. Ese es un debate histórico, igual que el de la condición humana, sí, que también atiende al derecho de si somos más, esto es muy ontológico y no sería propio de algo tan científico, pero si hay un necesario cooperativismo y solidaridad entre el ser humano para sobrevivir o hay una competencia, después las discusiones Estado-mercado, hay miles, democracia, tipos de democracia, por eso les digo, el derecho como atraviesa todo y tiene un poder y es un instrumento muy importante, tienen ahí para lo que quieran, lo que quieran. Porque en realidad fíjense que en todas las otras carreras muchas veces tienen la materia jurídica, ¿no? Quien hace, no sé, medicina no zafa de tener medicina legal. Quien hace psicología no zafa de tener la parte legal, porque en realidad estamos involucrados en lo que es la regularización de la vida o la judicialización de la vida cada vez más, hasta de los ámbitos más íntimos. Eso, hasta eso es un tema de investigación hoy, si está bien, si está mal, si es deseable o no. Bueno, ahí no podríamos decir si es deseable o no. Podríamos indagar quiénes creen que es deseable y por qué, y quiénes no y por qué, ¿sí? Más allá de que uno tiene una percepción, pero acuérdense que al investigar rompe y trata de mantenerla alejada y apartada hasta ver los resultados sin forzarlos, ¿sí? Vuelvo entonces.
para generar una idea inicial o una pregunta inicial tenemos muchas fuentes. Ahí mismo Sampieri les dice lo que les decía Kivi, como suelen ser vagas, ¿cómo evitamos eso de que no sabemos bien qué de la idea, qué dimensión, en qué momento? Bueno, vamos a familiarizarnos con el campo de conocimiento, vamos a tratar de imaginar el campo de conocimiento que tiene que ver con esa idea. Por ejemplo, en el ejemplo que habían puesto acá en el chat, ahí dijeron comercio electrónico, hablaron de la equidad, que es algo de lo que hablaba yo. ¿Cómo afectó la pandemia, decía Ismael, a los barrios más marginados de Montevideo? ¿Qué disciplina o qué campo podría tratar esa idea? ¿O les interesaría a ustedes abordarlo? Porque hay muchas. Si mi idea, mi interés es ver cómo afectó la pandemia a los barrios más marginados, ahí ya hay una definición que habría que, ya les dije, que delimitar. De Montevideo, ¿en qué campo me puedo meter ahí? Me puede interesar. Ismael, no sé si estás por ahí. ¿Vos en qué lo estabas pensando? ¿Cómo afectó, en qué sentido la pandemia a los barrios? Médico, biología, sanitario. Económico, economía, bien. Sociología, interrelaciones sociales. Educación, bien. Pedagogía, acceso a la educación, bien. Ahí ven, fueron identificando distintas dimensiones que son distintos campos. Acceso al derecho, ahí se pusieron con lo jurídico, muy bien. Bien, de todas maneras, muchas de las cuestiones, acuérdense que podemos abordarlas y es mejor interdisciplinariamente, ¿sí? Pero siempre vamos a tratar de acotar, porque no podemos agarrar todo, acuérdense de la factibilidad. Ojalá pudiéramos hacer investigaciones donde pudiéramos abordar todas las dimensiones, vamos a acotarlo a uno o dos campos, ¿sí? ¿Y qué es esto de que sería una buena idea para comenzar la investigación? Ahí Sampieri toma a Danke y dice, primero y principal, que sea atractiva para ustedes. Si le van a dedicar tiempo, que los recursos por los que están siendo subvencionados, y más aún si lo hacen voluntariamente o ad honorem, tengan que ver con algo que les apasiona, que les atraviesa. Y esto parece contradictorio con lo de la objetividad y la ruptura epistemológica, pero no lo es. Acuérdense que no negamos desde esta perspectiva de que siempre hay una motivación y que siempre construimos al objeto desde nuestra experiencia y nuestro interés. Lo que pasa es que una vez que lo elegimos y lo construimos, hacemos la ruptura y la vigilancia para mantener, ¿sí?, esa objetividad. Pero no negamos que hay algo propio en elegir eso y no otra cosa. Entonces tiene que ser algo que nos interese, porque si no nos va a aburrir. De hecho, a veces, aunque arranquemos con un tema apasionante, le dedicamos tanto tiempo que termina un poco como siendo como muy pesado, ¿sí? De la conducta de la persona, bien, ahí sería algo como más psicosocial, como les resulta el encierro, ¿sí? Sí, exacto. Ese sería otra dimensión, otro campo, ¿sí? Eso que elijan tiene que ser atractivo para ustedes, porque le van a dedicar tiempo y todo lo que estamos hablando. Después, la idea para ser buena no es que tenga que ser nueva, pero sí novedosa. ¿Qué quiere decir con eso? No necesariamente es nueva la idea, pero sí novedosa. ¿A qué se Diferente, referirá? distinta. ¿Distinta a qué? Bien, Jorge. Intento, digamos, en ese tema de lo nuevo, de la ruptura, pero puedo tomar y desprenderme, decir novedosa, cómo se adecua a la época, cómo son las reacciones, por ahí camina. Bien, más o menos por ahí, y ahí Ismael agregaba que no se haya investigado antes, lo cual a veces es un poco difícil. En realidad, ahí lo están completando también y agregando los demás, distinta a la mirada tradicional, quizás, que el enfoque sea de los menos tratados, sí, Sabina, Yo sí, entiendo que quizás por más de que sea un tema que ya haya sido investigado, porque a esta altura donde la investigación ya es algo que se viene implementando desde siempre, es muy difícil encontrar temas que nunca nadie haya elegido investigar, pero sí buscarle la forma de darle un enfoque justamente, voy a utilizar la palabra que se menciona, novedoso, que tenga algo diferente a lo que ya hemos exacto, visto dentro del mismo tema que ya ha sido muy tratado bien, por otras personas. exacto. Ahí dice,
está perfecto. Y ahí agrega Pablo, podemos tomar ensayos, sería con ideas del pasado de libros y revistas y adecuarlos al presente. Por ejemplo, actualizar, eso sería actualizar una investigación, seguir buscando sobre la misma huella, pero querer ir con más profundidad. Esas son todas posibilidades. Pero fíjense que para saber eso, y ya nos estamos adelantando a lo que viene, para saber que sea novedoso, ya tenemos que haber empezado a leer los antecedentes, qué hay sobre ese tema, para ver qué es lo que está recontra estudiado, qué dimensión está recontra agotada y qué cosas nuevas podemos agregar o actualizar o qué otras ideas nos pueden surgir que lo hagan novedoso, ¿sí? Y después la idea de una cierta utilidad, que nos ayuden a elaborar un poco más una teoría que ya hay o a crear teoría, que es algo como bastante ambicioso, y a solucionar un problema concreto de la realidad, porque no estudiamos para nada, sino para que sirva o tenga algún Que haga tipo de un aporte a influencia. la ciencia. Claro, y a la sociedad en tal cosa. Si nosotros estamos tratando un problema social o jurídico o sociojurídico, que haga un aporte al derecho, que haga un aporte a un asesoramiento del Parlamento para una nueva ley o a una corrección o a un movimiento social para que demande sus derechos. Depende con qué actores estemos interviniendo y para qué estemos trabajando, pero siempre una investigación es fundamento científico para defender algo, ¿sí? O cambiar algo, o modificar algo. Por ejemplo, ahora se está dando con el tema de esta pandemia, lo que es el tema político, el tema Ah, médico, y sí. tienen mucha acción los biólogos. O sea, los biólogos están tomando una presencia, entonces interactúan las distintas disciplinas. Una cosa es lo político, otra cosa es lo que dice el médico, y otra cosa es el biólogo que se mete más en el ADN. Y ahí, Exacto. digamos, están haciendo, ese sería un lindo trabajito. Comparar eso sería muy interesante. Cómo están actuando esas esferas a veces de manera armónica y a veces en tensión, sobre todo en este momento, ¿sí? Ese es un trabajo interesante, porque qué tiene que tomar en cuenta una y otra y etcétera, etcétera. Entonces, llegamos a esta parte, veníamos en la idea y en la práctica se suele como presentar esto como, tenemos esa idea grande, como las que venimos diciendo, y nos hacemos preguntas, por ejemplo, estas, ¿qué dimensión? ¿En qué momento? ¿Qué quiero investigar para irlo precisando? ¿Sí? Para tener un tema. Todo esto es anterior a llegar al problema de investigación, que es como la parte fuerte. Entonces venimos de una idea a un tema. El tema de investigación, eso lo tienen en Batiani, es el marco donde está el interés del investigador o del científico, que tiene que ver con sus preocupaciones, con estas ideas iniciales, con sus preguntas. Ya tiene delimitada una cuestión conceptual, ¿sí? Ya trata de, por la ruptura misma, traer conceptos teóricos a esa idea que tenía. Por ejemplo, si yo quería ver exclusión en general, bueno, hay un montón de teorías que a eso le llaman de distinta manera, dependiendo de la corriente, entonces ya tengo que empezar a leer para usar un término teóricamente más preciso, ¿sí? Y además esto que ya les decían de la idea, ya tengo que identificar que si yo me paro ahí, va a tener que ver con alguna disciplina en particular. Si yo estoy hablando de algo jurídico, va a tener que ver con el derecho sí o sí, ¿sí? Como ya decíamos, se mantiene y se hace la ruptura epistemológica, tratamos de mantenernos en el conocimiento científico, se acuerdan con sus características, y miren el ejemplo que les daba Tiene Cabrera, que es bastante claro. Ellas observan que en las ciencias sociales ha crecido la cantidad de mujeres, ¿sí? Que se inscriben, no necesariamente que terminan la carrera, esto lo chequeé. O sea, hay más presencia de mujeres que se inscriben y empiezan las carreras de ciencias sociales, pero muchas veces por cuestiones de la vida, a veces asociada a la maternidad y cuidado de los hijos y demás, no necesariamente se reciben. Ahí hay como un desfasaje. Pero sí es cierto que en los últimos años hay más acceso de mujeres y en particular a carreras de ciencias sociales. Entonces, en principio, sin ponerle demasiada cuestión, ellas dicen, bueno, nos podemos preguntar por qué la mayoría de las estudiantes de la Facultad de las Ciencias Sociales son mujeres. Esa sería una idea o pregunta inicial. Porque hay tanta cantidad y son más que los varones, ¿sí? Acá digo yo como si estuviéramos todavía en el aula. En derecho quizá no se perciba tanto, pero por ejemplo yo doy en relaciones internacionales y es marcado. Y en otras carreras creo que también.
Entonces, el tema de investigación sería, y miren cómo pasamos de la idea al tema, feminización de la matrícula universitaria de las carreras del área social. ¿Qué pasó entre esa idea? Preguntarse por qué la mayoría de los estudiantes, de las estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales son mujeres, a decir feminización de la matrícula universitaria de las carreras del área social. ¿Es lo mismo cómo está en la idea que cómo está en el tema? ¿Qué cambió? ¿Lo ven? ¿Están ahí? Sí, sí, estamos leyendo. Estamos Pablo, leyendo, pero una... intentando comprenderlo nomás. Sí, bien. La ruptura se hizo ya desde la pregunta, o sea, la idea, acuérdense que ya tiene la ruptura. Parece más subjetiva, pero ya la tiene. Se está preguntando, no está haciendo un juicio de valor. ¿Por qué? Porque lo está viendo, lo está observando, lo están las autores. ¿Puede repetir la pregunta, profesora? Claro, Por favor. la idea que les nació a las autoras como inquietud personal de verlo en las aulas, ¿sí? Es, ¿por qué ven que la mayoría de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales son mujeres? Esa es la idea, una idea que puede ser un poco amplia, si se quiere, pero está bien, tiene la ruptura hecha. Ahora, cuando ellas empiezan a indagar y dicen, bueno, esto tiene que convertirse en un tema ya de investigación, miren cómo le dicen, feminización, miren qué hay ahí, ¿qué es eso? Feminización de la matrícula universitaria de las carreras del área social. ¿Qué hicieron ahí? Aparte de seguir con la ruptura y afinar y precisar. ¿Qué aparecen ahí? A diferencia de la idea que era más un lenguaje como. Palabras claves. Y en lugar de palabras claves es alguito más. Está bien, va por ahí, Ismael. ¿Qué tiene? ¿Qué tendrá feminización? Se empieza a utilizar un lenguaje un Sí. poco más científico, más formal. ¿Y cómo se dan cuenta que eso es un lenguaje más científico? ¿De dónde vendrá feminización? ¿Qué creen? ¿De dónde lo habrán sacado? ¿Se creen que se lo inventaron ellas? No, es lo mismo que feminicidio él viene por ahí, feminicidio femicidio, porque tiene un toque legal. O sea, lo han Tiene un mirado toque legal, pero no por la figura del femicidio, sino por la teoría que hay detrás. ¿Qué teoría hay? Es verdad. Ay, ¿Cómo? que la teoría de alguna manera es un poco más abarcativa, ¿no? De darle más prestigio, darle más relevancia al reconocimiento a las mujeres que encaucen por el área humanística. Exacto, y ahí lo dijo Erika perfecta. Acá ya hay marco teórico, en realidad hay revisión de antecedentes, ahora lo vamos a ver, pero sí, ya hay teoría, hay conceptos, ya lo vamos a ver bien en la elaboración del marco teórico, pero acá hay conceptos, hay teorías, entonces la ruptura se logra mucho más que en la idea, ¿sí? Y ni hablar cuando lleguemos al problema, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que sucede esto? Porque es en simultáneo, por eso a veces es difícil de explicar. Tenemos la idea, a ver si me ven la mano, tenemos la idea, tenemos las preguntas iniciales, tenemos el tema de investigación. Y mientras estamos eligiendo eso, al mismo momento estamos empezando a leer y a buscar qué hay sobre eso, lo que nos ayuda y nos determina y nos influye en formular esa idea y ese tema mejor. Porque al ver otra gente que investigó antes, sabemos desde qué lugares se investigó, qué dimensiones tiene el tema, cuáles faltan, cuáles están saturadas, cuáles se nos pueden ocurrir otras cosas. Ahora lo vamos a ver. A esto que se da en simultáneo con el planteamiento de la idea, las preguntas iniciales y el tema se le llama revisión de antecedentes y también, lo vamos a ver con otro autor en particular, autora, estado del arte, ¿sí? Entonces, ya desde la idea, preguntas iniciales, a través de afinar desde la idea el tema, el problema, eso no lo tiene en el manual, pero se conoce como funneling o efecto embudo, ¿sí? Que es como ir de lo más grande,
que aunque ya esté la ruptura y ya no haya vaguedad ni ambigüedad, pero de lo más grande que es la idea inicial, a preguntas sobre esa idea que me lleven al tema, preguntas que me lleven al problema, que ya vamos a llegar ahí. Eso se le llama efecto embudo, ¿sí? Pero mientras hacemos eso en simultáneo, ya estamos revisando en esta misma etapa en simultáneo los antecedentes que hay, que es la revisión de los trabajos anteriores que hay sobre esa idea y ese tema. ¿Por qué? ¿O para qué? Bueno, Hernández Sampieri les dice, primero para no elegir un tema o una idea que ya haya sido muy estudiada y que no le encontremos esto de novedoso que le estamos exigiendo, ¿sí? Por ejemplo, en un momento yo quería investigar una cuestión que tiene que ver con la sociología del trabajo y cuando le dije a mi directora me dijo, no, pero eso como tiene 100 millones de años ese debate. Lo podría haber abordado, le podría haber encontrado otra vuelta, pero la verdad es que hay temas que en algún momento como que se saturan, o se ponen como de moda, o se saturan, o ya hay mucho. Podemos seguir por ahí buscándole lo novedoso, no quiere decir que uno lo tiene que hacer caer, pero ver que no estemos sobre la línea de algo que ya otra persona, o inclusive un clásico, o un contemporáneo, ya lo recontra estudió, ¿sí? En otro caso, también nos sirve ver todo lo que hay escrito sobre esa idea o ese tema para estructurar nuestra investigación, para saber qué vamos a investigar de eso, qué dimensión, qué características, en qué momento, en qué lugar, etc. Y después, lo que venimos diciendo, vamos percibiendo, y más si vamos leyendo a la par todo lo que hay escrito, qué perspectiva vamos a elegir para indagar, que es esto que nos pasó cuando Ismael, creo que fue, dio un ejemplo de un posible tema o idea inicial. Bueno, pero ¿desde dónde? ¿Desde lo psicológico, desde lo sociológico, desde lo antropológico, de lo comunicacional, de lo jurídico, de una interdisciplina como puede ser lo sociojurídico o lo psicosocial, desde la economía, desde lo político, ¿sí? Entonces ya vamos viendo eso cuando vamos leyendo qué hay. Para Gatiani Cabrera, que también trata este tema de como revisión de antecedentes, así lo van a encontrar, tiene que ver con lo mismo, la búsqueda de toda la información que hay, que no tiene que ver solo con la bibliografía, también con preguntarle a informantes expertos. Pasa mucho, por ejemplo, en la facultad, hay una beca que tienen los estudiantes que se llama PAIE, como proyecto de investigación que hacen en grupo, para que lo sepan también, que creo que es por 6 meses o 8 meses, no me acuerdo, que eligen un tema de investigación y hacen su primera investigación como estudiantes de grado. Y muchas veces, para hacer eso y para armar el proyecto, que a veces me han pedido ayuda o he dirigido o he tenido que asesorar en eso, hay que buscar qué hay sobre el tema. La última fue sobre juicio por jurados, la posibilidad de la implementación de juicios por jurado en Uruguay, porque ya que se reformó el Código Procesal Penal, eso habilitaría o va en la misma línea o cosmovisión de la implementación del juicio por jurados en Uruguay, que de alguna manera está previsto en la Constitución. Entonces quieren hacer un estudio comparativo sobre la situación del juicio por jurados en Argentina y en Uruguay, o para los operadores jurídicos uruguayos, cuál es la opinión sobre si el juicio por jurados democratiza el sistema penal o no. Se los estoy diciendo muy genéricamente, pero para que tengan una idea de un tema de investigación de la facultad de estudiantes como ustedes. Entonces, muchas veces no es solo los antecedentes, es buscar tesis o artículos o bibliografía sobre el tema. A veces es preguntarle, y es lo que yo aconsejo, vayan a preguntarle a tal penalista o a tal constitucionalista que es experto en este tema. Entonces, a veces ahí ya aplican una técnica, que la vamos a ver más adelante, por eso les digo que los diseños son flexibles, y hacen, por ejemplo, una entrevista preliminar a lo que se llama un informante clave, y de ahí sacan un poco de datos para buscar bibliografía, porque en esa entrevista el experto en el tema le va a decir, este tema lo trata muy bien tal autor, o esto que ustedes se plantean ya está planteado en tal autor. Entonces les ayuda con esta revisión bibliográfica que van haciendo a la par que van puliendo el tema, ¿sí? Entonces esto de revisar los antecedentes no solo es sobre material de libros, a veces se ejerce sobre personas que ayuden a eso. Y nos permite ubicar en términos teóricos, que es lo que nos ayuda a acordarse a la ruptura, y de contexto, porque quizás ahí nos enteremos que en realidad esto no pasó siempre, pasa hace 5 años, pasa hace 10 años, o pasó
y esto es, por ejemplo, un descubrimiento que hicieron Arocena y otros sociólogos sobre la nueva agenda de derechos, que hacen una comparación, que lo usamos en la actividad integrativa de Sociedad y Derecho y de Ciencia Política, un artículo de ellos, y después hay otro que lo niega, entonces tenemos dos, de acá de Uruguay. Cuando salió la nueva agenda de derechos refería a la ley de legalización de la marihuana, interrupción voluntaria del embarazo, casamiento homosexual, y creo que eran esas tres. Bueno, para algunos era algo totalmente novedoso y para estos otros autores había una bisagra generacional entre la época del vallismo y toda una agenda progresista y laica de leyes y derechos de esa época y una bisagra contemporánea a la nueva agenda de derechos. De hecho, le llaman los dos Pepes, aunque vengan de ideologías distintas y de corrientes distintas a los presidentes de esa época. ¿Sí? Eso es un artículo bastante interesante de sociólogos uruguayos sobre nuevas leyes y avances, o como lo quieran juzgar ustedes, del derecho uruguayo. Entonces, en ver esos antecedentes van a encontrar que hay gente que ve ese tema como en determinado contexto histórico muy reciente o incluso muy antiguo, que se reedita o se reafirma, ¿sí? Entonces vamos a empezar a delimitar con conceptos, con lugares, con espacios temporales, ¿sí? Y además es un apoyo teórico, todo lo que sepamos que se escribió y se estudió sobre el tema para construir y llegar a construir, que es el punto, el problema de investigación. ¿Hasta acá me siguen? ¿O voy muy rápido? No, bien, A bien. veces me acelero y hablo. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, esto de la revisión de antecedentes también, gracias, perfecto, también se conoce como estado del arte, ¿sí? Como esta etapa que se da. A ver, hay autores que los pueden ubicar en distintas etapas, por eso yo le decía que no es tan rígido ni necesariamente como se las agrupé yo para presentárselas con fines didácticos y pedagógicos en las guías de lectura y en la clase, pero se suelen enseñar de esta manera para que se entienda mejor el proceso, porque si empezamos hablándoles de dinámica flexible y demás, les hacemos un lío. Si bien al principio lo pueden estudiar bien estructuradito, después sepan que estas cosas van y vienen y se reformulan y se implican entre sí. Pero estamos pensando la idea, estamos pensando el tema, estamos revisando los antecedentes o la literatura, bibliografía, informantes claves que nos informan sobre ese tema, y es elaborando el estado del arte, así también se conoce. Les tuve que poner una autora específica sobre esto, son solo 7 páginas, ¿sí? Porque no está así en la bibliografía de los manuales, pero así se lo conoce en general, ¿sí? Y tiene esta famosa frase con que la estudiamos siempre, que el estado del arte es seguirle la huella a lo que está estudiado sobre la investigación, ¿no? Entonces ahí redefinen esto, pero es la misma idea, seguir las huellas a un proceso hasta identificar su estado de desarrollo más avanzado. Es decir, esa idea o tema de investigación, quién la estudió, cómo la estudió, hasta dónde la estudió, desde dónde la estudió, etcétera. ¿Sí? Es lo mismo que esa revisión de literatura que veníamos hablando, solo que acá tiene este nombre, ¿no? Y resume y organiza ese estado de las referencias y las tendencias que hay, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en los últimos años se está estudiando este fenómeno más desde esta dimensión porque se descubrió que, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace esto en general en la práctica? Se hacen fichas bibliográficas, por ejemplo, es una de las formas. Yo estoy pensando mi tema para llegar a mi problema de investigación y empiezo a leer, y todo lo que busco, ya de carácter científico, ¿sí? Ya sea entrevistando informantes claves, acudiendo a expertos, o buscando tesis y libros y bibliografías, voy haciendo una ficha, que es una ficha que se hace con los datos del libro, los autores, el año, puedo sacar un extracto, yo lo hago como si fuera una ficha física, como cuando en mi generación, ¿no? Ustedes lo hacen en la computadora. Y se pone las páginas, los conceptos claves, lo que nos interesa, ¿sí? Y así sistematizamos todo lo que hay de antecedentes, ¿sí?
Y ahí detectamos que es como lo más estudiado y también los vacíos, porque lo interesante, y lo van a ver como una característica, una necesidad del problema de investigación, es que estemos sobre un vacío, sobre algo que no se conozca o no se haya estudiado todavía, ¿sí? Y este estado del arte tiene, así se suele enseñar, dos fases, que ahí no salen en Londonio, pero yo se los pongo en la guía de lectura para que lo identifiquen, o sea, sale la segunda con nombre, pero no la primera, que se llama heurística, ¿sí? Que tiene que ver con la búsqueda, cuando yo empiezo a buscar, a seleccionar, a organizar con fichas de lectura todo lo que encuentro sobre mi tema o mi idea inicial, y una segunda posterior, que es hermenéutica, que es cuando ya integro todo eso. Es como cuando si en la computadora les aparecieran miles de carpetas y de fichas y dijeron no, bueno, y eligieran esto sí, y lo seleccionaran y lo comprendieran porque ya están más seguros de por dónde va a ir el tema de investigación. ¿Qué importancia tiene esta parte que se hace en simultáneo del estado del arte o revisión de la literatura? Que es que uno reconoce los límites que sobre lo que hay hasta el momento, es como si uno hiciera un inventario, que hay hasta el momento, que se sabe hasta el momento de este tema, puedo encontrar algo inédito, algo que nadie se haya preguntado, y me va a ayudar con lo que viene después, que es principal, que es a terminar de formular o elaborar mi problema de investigación. Y también algo que viene más adelante, que se puede hacer ahora, como le decía que no es rígido, pero lo vamos a ver más adelante, que es formular una hipótesis, que es ver qué creemos que puede pasar con ese problema de investigación. Y eso viene de estar leyendo qué hay o qué se dice sobre eso. ¿Hasta acá estamos bien? Porque ya estamos llegando a la última parte. ¿Me escuchan? ¿Se escucha así? Entonces, teníamos la idea. Escucho. Bárbaro. La idea y las preguntas iniciales, ¿sí? El tema de investigación, la revisión de antecedentes o estado del arte, y todo eso, como en medio de preguntas y de ruptura Va epistemológica y de buscar antecedentes, va decantando, ¿sí? El efecto embudo, para llegar acá. Y acá nos vamos a parar para darle importancia porque esto es como, dentro de estas cuestiones iniciales, una cuestión principal, que es llegar a elaborar o formular el problema de investigación, que ya requiere de ciertos requisitos. ¿Qué es? Bueno, Bastián y Cabrera lo explican como el conjunto de preguntas, que son esto que nos venimos haciendo, que deseamos responder, es el qué voy a investigar, ¿sí? La problematización del tema de investigación. Y acá, ojo, porque hay una contradicción en Bastián y Cabrera y en Sampieri, ¿sí? Bastián y Cabrera van a decir, no siempre se expresa como pregunta, y lo que quieren decir es que se puede formular como afirmación. Yo ahí se lo puse entre paréntesis. Y Sampieri dice, siempre se hace como pregunta. En realidad, yo creo que Bastián y Cabrera tienen razón, se puede hacer de las dos formas, como pregunta o como afirmación. Lo que sucede es que es más fácil hacerlo como pregunta. La clásica pregunta de un problema de investigación muy clásico es cómo se relaciona tal cosa con tal cosa en tal lugar, en tal momento, para darles un ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el impacto en relación a acceso de derechos que generó la pandemia en los barrios tales y tales y tales en el 2020 y 2021, ¿sí? De Montevideo. Eso sería como hacerlo en preguntas como más fácil, pero tengan en cuenta que para Bastián y Cabrera puede ser pregunta o afirmación, porque si no, también podría ser afectación del acceso a los derechos, bla, bla, bla. Pero para Sampieri es siempre como pregunta. Tengan en cuenta que ahí tienen dos visiones. Lo importante es que ya hay conceptos ahí, ¿sí? Ustedes van a tener que decir cómo impacta, si es impacto el concepto, a qué se refieren con impacto, o acceso de derechos, o barrios marginales, lo que habíamos aclarado antes. Ya tiene que haber como en feminización, tiene que haber conceptualización, porque ya la revisaron en los antecedentes, ya saben cómo se les dice teóricamente a ese fenómeno, ¿sí? Que además se puedan medir, que ustedes imaginen que después van a aplicar una técnica y lo van a poder saber. O sea, feminización, ustedes saben que van a poder ir a contar, aunque sea cuantitativamente, la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres en tal año y en tal año y en el ingreso a la carrera, y lo van a poder medir, ¿sí?
Y siempre, y esto acuérdense, porque cuando les viene la parte práctica de formule un problema de investigación se lo olvidan, ¿sí? Es que tiene que estar delimitado en tiempo y espacio, para que no sea en cualquier lugar y en cualquier momento. Porque si no, ustedes expresan que quieren investigar y yo les podría decir, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Sí? Y ahí no es un problema de investigación, ¿sí? Y lo que les hablaba antes, siempre refleja un vacío de conocimiento, algo novedoso. No quiere decir algo nunca estudiado, pero que aporte algo nuevo. Bien. Entonces ahí tienen el ejemplo de las mismas autoras, yo se los traduje, no lo hacen ellas, usan otros y lo cambian, pero para que lo vean en el mismo ejemplo que venían trayendo de tema de investigación. Si el tema era feminización de la matrícula universitaria de las carreras del área social, se supone que hicieron ese embudo, hicieron revisión de los antecedentes, de la literatura, se hicieron más preguntas. ¿Qué carreras del área social? ¿En qué dimensión? ¿En qué sentido? ¿En qué lugar? ¿En qué años? Y fueron leyendo para poder delimitar eso. ¿Qué se sabe de eso? El problema, formulado técnicamente, queda así. Feminización de la matrícula universitaria, de la carrera de Derecho, ahí eligieron una, ¿sí? Porque por ahí en la literatura dice que pasó más ahí que en ningún otro lado, o les interesa eso, en Montevideo, entre los años 2011 y 2021, porque leyeron probablemente que pasó en la última década. O sea, esto es ejemplo en el aire, ¿sí? Pero para esto se supone que viene de las preguntas que se hicieron, donde fueron afinando, y de lo que leyeron que se sabía sobre el tema. Entonces, de la idea general de preguntarse por qué hay más mujeres, cada vez más mujeres en las carreras de ciencias sociales, al tema feminización de la matrícula universitaria, donde aparece ya más la ruptura y el concepto más teórico, al problema que ya tiene delimitado, ¿sí? Un área, un lugar, determinados años. ¿Ven la diferencia? ¿Ven ese efecto entre idea, tema, problema? Les voy a dar otro ejemplo al final por las dudas. Pero ¿se ve ahí? ¿Están? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, me asusté. Están No, no, no. Estamos vivito y medio coleando. dormidos o perdidos. No, Bien. con un hambre bárbaro, pero bueno. Ah, bueno, Estamos eso es todo. incorporando el conocimiento nuevo. Tarda en procesar la cabeza hasta ahora. Ah, Bien, si aparte voy de muy rápido me frenan. Me frenan o me avisan. ¿Sí? Entonces, No, teníamos Sí, Pablo. que no es porque sea rápido, sino que al mismo tiempo como estamos sacando apuntes de lo que usted dice y escribiendo un poco más lo del PDF, tardamos en Sí, responder por eso mismo. está bien, no hay problema. Entonces, mientras estén ahí y se entienda, vamos. Entonces teníamos las ideas, lo que tienen que tener las ideas, la ruptura desde el primer momento, el tema, ¿sí? Mientras tanto, la revisión de antecedentes y el estado del arte, para llegar al problema de investigación. Ese problema va a tratar de responder todas esas preguntas de manera muy afinada ya, ¿sí? Ya va a tener conceptos no solo teóricos, sino operativos, que se puedan medir, ¿sí? Yo ya voy pensando los objetivos, el diseño, la técnica, el marco teórico, ¿no? Esto mismo se relaciona con todas las etapas que vienen y lo que les decía al principio, tiene que ser todo coherente. Eso lo vamos a poder aunar cuando veamos todo el proceso, pero ya se los adelanto, ¿sí? Entonces, acá en Hernández Sampieri también lo tienen así. Pasamos de una idea o pregunta inicial al tema, al planteamiento del problema, ¿sí? Y eso puede pasar a veces de manera inmediata, porque es muy claro para el investigador que se le ocurrió una idea, empezó a formular un tema más específico con conceptos, empezó a leer y enseguida se le aparece el problema ya delimitado, en qué dimensión lo va a estudiar, cuándo, dónde, con todos los conceptos teóricos y operativos, relación entre variables, que esos van a ver qué es lo que tiene un problema de investigación, ¡pum! Rapidísimo. A veces lleva mucho tiempo hacer este proceso, mucho, ¿sí? Incluso, como les adelantaba al principio, en algunos diseños flexibles queda como un poco abierto a la posibilidad de que depende de lo que suceda después, yo lo pueda cambiar un poco, ¿sí? Un poco a ese problema inicial. Pero eso va a depender del tipo de investigación, no en todas.
Entonces, acá en estos criterios que toman de Sampieri y de Kerlingen sale también la famosa definición de problema de investigación. Hay gente que directamente dice, ¿qué es un problema de investigación? Y dice, es la relación entre dos o más variables, ¿sí? Formulada claramente, con posibilidad de prueba empírica, y lo que le falta acá es acotada en tiempo y espacio. Que en realidad son los requisitos prácticos de formulación y no está mal decirlo así. Así se acuerdan qué tiene adentro, ¿sí? Porque ¿cuál es el error más común? Que cuando les decimos, formula un problema de investigación, ustedes hablan de una problemática y la justifican. Dicen cosas como, por ejemplo, el acceso a la justicia es un problema de vulneración de derechos muy antiguo que en la sociedad contemporánea puede vincularse a tal aspecto. Y empiezan a hacer todo un párrafo. Eso sería la justificación del tema o incluso del problema. Pero el problema de investigación en sí es como esa oración que les mostraba recién. Relaciona dos variables, ¿sí? De manera que yo ahí tengo conceptos teóricos y medibles, ¿sí? De manera clara se sabe qué voy a investigar, qué con qué, ¿sí? Después vamos a ver esto de qué son las variables y la forma de relacionarse y cómo se influyen y demás. Pero relaciona dos variables acotadas siempre en tiempo y espacio. Y eso, reitero, nunca se lo olviden. Si se les está pidiendo problema de investigación, tienen que decir dónde y cuándo. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo también. ¿Y qué se debe tener en cuenta? Bueno, que ya ahí hay una relación del problema de investigación con los objetivos, con qué pretendemos investigar. Ya se ve qué queremos investigar y hacia dónde vamos. ¿Qué tiene dentro las preguntas anteriores que desea responder? ¿Sí? Que ya hay una justificación, aunque va aparte de esa formulación tan técnica y estricta, de por qué estudio o qué motivos tengo para estudiar eso. Porque es algo urgente, algo relevante, algo que está poco estudiado, porque hay un vacío de conocimiento, etcétera, etcétera. Porque puedo aportar una utilidad, etcétera. Ya es viable, que se acuerda que es una característica, ya viene de las ideas y del tema, eso se mantiene infactible, investigarlo, no me propuse investigar algo que fuera inalcanzable, y ya tiene, y esto lo vimos en el módulo anterior, incorporada la reflexión sobre las dimensiones éticas que se pueden ver afectadas con la investigación. ¿Se acuerdan de Santi? Que tenemos que tener en cuenta que hay información sensible, que la relación no es necesariamente horizontal entre investigador e investigado, que cómo puedo afectar a los demás, y eso lo tengo que prever de antemano. ¿Sí? Y esto es lo último, y es un texto que ustedes tienen como complementario. Campaña fue un profesor de Sociedad y Derecho, de Sociología Jurídica, como se llamaba antes, y se jubiló, y también de Metodología en Relaciones Internacionales, creo que también, y sacó recientemente un manual, y yo les puse un pedacito que tiene que ver con esto de la idea, el problema, y acá les agregué unas cositas yo para que quedara un poquito más claro, que tiene que ver con todo lo que vimos hoy, pero con un ejemplo bien práctico. Esto ya es la parte de taller y formulación, aparte de la teoría de qué es cada cosa y qué características tiene que tener, que en las guías de lectura está. Si, por ejemplo, dice Campaña, mi asunto o mi idea, mi interés, mi pregunta inicial es la formación profesional universitaria de abogados y escribanos en el Uruguay, ya acá fíjense que la ruptura epistemológica está hecha, tiene que estar hecha en el asunto. Acá no hay valoración, hay claridad de lo que quiere estudiar, ¿sí? Ahí ya empiezan preguntas y ahí ya empiezo a revisar la literatura. Y llego al tema. ¿Por qué? Porque revisando y haciéndome preguntas de a ver cómo se forman los abogados en la universidad, ¿en qué universidad? ¿En la privada, en la pública, en cuál? Y formación profesional, ¿a qué me refiero? Y ahí leyendo sobre todos los antecedentes veo que hay distintos modelos para enseñar a abogados y escribanos. Y el que está en boga es el que se llama didáctico humanista en la teoría y en la conceptualización. Entonces mi tema ya tiene más fineza, más precisión. La utilización del modelo didáctico humanista en las formaciones profesionales de abogados y escribanos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Ahí ya delimité más dónde, delimité y conceptualicé qué, ¿sí? Y qué perspectiva. Y sigo con las preguntas y sigo con la revisión de la literatura. Y llego al problema.
Y miren, él lo hace de la manera que sugiere Sampieri, como una pregunta, como ¿cómo influye esto en esto que es como más sencillo para formular el problema? ¿Cómo incide el modelo didáctico humanista en la formación y práctica profesional del abogado, escribano, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay? Y yo ahí les puse 2017-2021, que es algo que no está en el libro de él, porque es anterior. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el año 2016 en la facultad? ¿En qué entraron ustedes? Y se cambia el plan, profesora. Claro, cambió el plan de estudio. Entonces yo, a partir de que se supone que venimos estudiando este tema, quizás lo que quiera indagar es qué pasó con ese modelo a raíz del cambio del plan de estudio. Entonces, ese estado del arte, esa revisión de la literatura, o eso de la experiencia, o preguntarle a los expertos y enterarme qué pasó, me hace delimitarlo en esos años, pero podrían ser otros. Acá estamos siempre jugando con ejemplos en abstracto, donde no estamos haciendo en sí la revisión de la literatura para ser más precisos, estamos imaginando. Pero cuando lo hacemos en la realidad, esa revisión de antecedentes, ese estado del arte, me ayuda muchísimo a terminar de definir el problema, en términos conceptuales, operativos, en qué tiempo, en qué espacio, ¿sí? ¿Se entendió así cómo es el proceso de esta primera gran etapa? Sí, De la idea al tema al problema. correcto. Esas placas, perdón, van a quedar Sí, colgadas. Está pues importantísimo. no, no, acuérdense que no, No. no lo colgamos para que lo lean de los autores. Esto Ah, está bueno, así en está. campaña y lo tienen en los autores y en las guías de lectura. Yo sé que No, igual le está. sacan fotos y la circulan, pero la idea es que no se queden solo con esto porque hay mucho más para leer en los autores y además está bueno que lo entiendan, porque esta parte ya es taller, ya es práctica. En el tercer parcial lo van a tener que hacer. Van a tener que ustedes formular una idea, hacerse preguntas, llegar al tema, afinarle y buscar algo de literatura y llegar al problema y formularlo bien, correctamente. Entonces, esto que Bien, ahora empezamos a ver, lo van a tener que poder hacer ustedes solos, ¿sí? correcto. Está ahí en el segundo Igual los módulo. vamos a acompañar en eso, siempre, en esa parte de ejercitación y demás, que ya es el tercer Bueno, parcial. muchas gracias. ¿Comentarios, dudas, preguntas? ¿Quedó claro? Bien, igual si pueden, también ustedes ayúdense y jueguen un ratito a ser docentes y mándense audios y explíquenselo y corríjanse y discutan entre ustedes a ver qué entendieron del texto, eso sería fenomenal. Para eso también están los foros. En los foros pueden plantear dudas y se contestan los que dicen, yo la puedo responder, yo creo que es esto, y nosotros controlamos con Maximiliano y en tal caso les corregimos o no, o le decimos, sí, es tal cual como dicen, o tengan en cuenta tal cosa, porque esto debería circular como un conocimiento más, lo más horizontal y colectivo que se pueda, ¿sí? Siempre, como dice Oscar, y tal cual, y sobre todo para la evaluación, pues se los decimos el primer día, apóyense en los textos. No alcanza con desgrabar una clase o que te pase un audio un compañero o las fotos del PPT. Siempre van a necesitar la guía de lectura, que es como si tuvieran la bibliografía a la vista, es decir, sus propios resúmenes, que están ahí para que los hagan, ¿sí? Los vayan haciendo en el momento del parcial, porque el parcial los va a hacer reflexionar, porque ya que tienen la bibliografía a la vista, y supuestamente tienen sus propios resúmenes guiados de los textos, en ese momento no van a poder leer todo, ¿sí? Sino que van a tener eso, y no les va a alcanzar por la clase, que es 1 hora 20, que es lo que tenemos para dar todo, ¿sí? Entonces, como tal cual dice Oscar, siempre apoyen en los textos. A partir de las guías de lectura se les hace más fácil qué parte del texto, qué es importante de cada texto. Por eso se los ponemos así, ¿sí? Sí, los temas psicológicos son difíciles de llevar, pero cada vez hay más, les diría. De hecho, yo ahora estoy en un equipo que mezcla psicología con derecho, y es bastante interesante. Cada vez crece más el ámbito psicológico, el psicosocial ya era una rama y ahora se está acercando el derecho, lo cual para algunos fenómenos es muy interesante desde mi punto de vista.
pero ahí necesitas expertos psicólogos que trabajen el campo de lo psicológico y uno desde la abogacía trabaja la parte jurídica. Pero, por ejemplo, hay estudios de por qué los magistrados fallan de determinada manera. Duncan Kennedy, por ejemplo, creo que se los nombré, de los Critical Legal Studies en Estados Unidos, en Harvard, donde utiliza la noción de semiconsciente y de mala fe de Sartre, que no tiene que ver con mala fe con peyorativo, sino que dice que un magistrado no es que falle ideológicamente de manera consciente, sino que al revés, se niega que su fallo tenga connotaciones, su fallo, su sentencia tenga connotaciones ideológicas porque no podría funcionar como magistrado si no. Entonces es consciente y no consciente a la vez. Y ahí aparecen un montón de nociones psicoanalíticas para explicar por qué fallan los magistrados y con qué distintas concepciones. Esos estudios son muy interesantes, por ejemplo. Pero ahí tenés que tener formación en psicología y mezclarlo, ¿no? Eso es lo lindo de la interdisciplina. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Están por ahí? Sí, sí. Ustedes siempre, yo les voy a pedir a ustedes, les vamos a pedir que sí o sí tenga una pata jurídica el problema de investigación, porque como estamos acá, el marco teórico va a tener que tener una de las corrientes que elijan del derecho que tiene que ser coherente con el problema. Si el problema indagó sobre valores, va a tener que ser un naturalismo, les guste o no, porque tiene que ver con eso, no es la que más me gusta, es la que sea coherente. Si indagó sobre regulación o cómo se reglamenta, va a ser positivismo. Y si está indagando sobre cómo se comporta en la realidad, va a ser realismo jurídico. ¿Sí? También eso tiene que ver con los objetivos. A veces pueden mezclar ambas cosas, no es que una sola, lo de la tridimensionalidad, pueden usar varias a la vez, ya vamos a ver cómo combinan eso. Pero a grandes rasgos tiene que ser coherente, que tenga una dimensión jurídica, sí o sí, aunque sea interdisciplinaria, pero una pata jurídica el problema, y por lo tanto lo van a tener los objetivos, el marco teórico, el diseño, la hipótesis, etcétera. Porque estamos en esta carrera, entonces nos vamos a interesar que sea ese tipo de temas, esa dimensión, después le podemos sumar otros. Sí, claro, sí, si en realidad querés hacerlo interdisciplinario, tendrías que tener formación. Igual acuérdense que ustedes no van a llevar a cabo una investigación, entonces pueden jugar, no importa que no sean psicólogos, antropólogos, sociólogos, ustedes van a plantear cuando termine el curso, en el tercer parcial, un posible proyecto de investigación. Y ahí si les interesa otra área de las ciencias sociales y quieren plantearlo, no es necesario que sean antropólogos ni demás. Sí tiene que tener, porque esa es la parte que es específica de la carrera, una pata jurídica. Después, si quieren jugar con algo interdisciplinario, sería buenísimo, ¿sí? Además, los proyectos, como dicen ahí, me preguntan, justo suelen ser grupales e interdisciplinarios. Entonces, ustedes podrían aportar la parte jurídica y otros colegas, otros estudiantes u otros profesores pueden aportar las otras disciplinas. En realidad, el reglamento exige que sea individual. Déjenme consultar, porque a veces lo hemos tratado de hacer también, si puede ser grupal. En algún año se ha podido hacer y en otros no. Y depende de la cátedra, y tenemos que tener un mismo criterio. Entonces, les tengo que averiguar qué se decide este año respecto a ese tercer parcial. El reglamento dice que como es integrador y a la vez funciona como evaluación de la parte práctica, para que no tengan 4 parciales, 3 de lo teórico más el de lo práctico, el tercero funciona como teórico práctico, es la misma nota, ¿sí? De la materia y del taller, para aprobar ambas. Bueno, como tiene todo eso de integración y encima de lo práctico, suele requerirse que sea individual. Bien, Oscar, la idea es que empiecen a pensar desde ya, con lo que vean, no importa en qué, como veían, las fuentes pueden ser de lo más diversas. Piensen algo con alguna dimensión jurídica que les interese investigar desde ya. Así nos vamos adelantando a las etapas que vienen. ¿Sabe lo que está Sí, bueno, Jorge. profe? Que está me parece a mí, ¿no? Que hay mucho para mirar, violencia de género. Sí, hay mucho de eso y hay mucho para investigar, tal cual. Y Y tiene tiene muchas dinámicas. tiene mucho, muy, digamos, abarca tema legal también, ¿no? Sí, claro. Pero legal, acuérdense, depende de la corriente, puede ser distinto. Es distinto qué valores subyacen la regulación de la violencia de género, cómo se regula o cómo se está implementando.
Ahí tienen las Perfecto. corrientes. Ahí creo que Maximiliano está escribiendo que pueden ir intercambiando en el foro, está muy bueno, a partir de la pregunta que planteó Ismael, de cómo afectó la pandemia a determinados barrios, cómo transformarían eso en un tema jurídico, ¿sí? En un problema de investigación jurídico. Pueden ir tanteando y probando, entonces de paso van ejercitando. Sí, claro, todo el tiempo nosotros vamos a estar ahí y sobre todo antes del tercer parcial tenemos varias clases, creo que 3, que son todas de, a ver, si lo tengo acá el cronograma, exactamente, 3 entre el segundo y el tercer parcial, que no hay nada nuevo, solo que presentar el trabajo, que son exclusivamente de guía para ustedes para presentar ese trabajo. O sea, ya son prácticas esas clases. Están previstas así. ¿Sí? Todo esto que vimos hoy lo tienen sí en los autores y en las guías de lectura. Autores van a tener Kivi para idea, Batiani Cabrera y Sampieri para tema y problema, y la autora con otras que trabaja Estado del Arte que les agregué, y campaña como complementario para que vean un ejemplo, como opcional. Lo ven en la guía de lectura que ya está colgada y ya lo tienen visualizado. Y el martes que viene, antes de las mini vacaciones de Semana Santa o Semana de Turismo, vamos a seguir con marco teórico y marco jurídico. Creo que es lo siguiente, que ya tienen las guías de lectura de la segunda parte también, lo del martes, si quieren adelantarse. Sí, es turismo, pero es turismo a partir del jueves. Hay gente que se toma toda la semana y hay gente que en realidad es jueves y viernes. Sí, Campaña, excelente profesor. Es el que hizo el manual, se jubiló. Al menos de la materia que dábamos, que era Sociedad y Derecho. O sea, el martes nos vemos, ¿sí? El jueves no, pero el martes sí. Sí, cuídense, que está bastante fuerte la cosa. ¿Sí? Nos vemos entonces. Perfecto. A Bien, bueno, un cuidarse. abrazo. Cuídense mucho. Saludo por ahí a Maxi que está allá en el túnel del tiempo. Sí. ¡Ah! Welcome on board. Sí, lo que pasa es que ¿Viste? hablé como un loro y no lo dejé ni meter bocado. No, tranqui. Hasta Nos vemos. luego. Gracias. Bye bye.